por paso. Yo creo que tenemos muchas preguntas y porque es todo un terreno nuevo para todos nosotros, ¿no? Estamos viviendo una situación de pandemia que tiene muchas sorpresas, muchas cosas nuevas, entonces ahí yo creo que estoy realmente muy interesado en escuchar los dos panelistas de hoy y luego ojalá una buena conversación con los participantes para justamente intercambiar experiencias, escuchar cuáles son sus visiones frente a esa situación, ¿no? de pandemia y de cómo podemos, un día que vamos a regresar a la biblioteca, cómo podemos crear un ambiente seguro y cómodo, tanto para nosotros, staff de las bibliotecas, como para los usuarios de las bibliotecas. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Ahora yo da la palabras a la primera chelista María Blenda, que es arquitecto consultora y tiene un gran conocimiento en los protocolos de seguridad. María, tú puedes empezar. ¿No escuchamos? María? Sí, ahora sí. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Ahora todo bien. Ya, ¿pueden ver la presentación y me escuchan? Te escuchamos y te vemos muy bien tu presentación. Excelente, muy bien. Entonces empecemos. Muchas gracias por invitarme a este webinar. Estoy participando como arquitecta, no como alguien que viene de las bibliotecas. Entonces yo voy a tal vez espero ofrecer un punto de vista un poco distinto de lo que ustedes conocen normalmente. A ver, ya. Entonces, yo quiero ver la reapertura de las bibliotecas de un punto de vista como técnico, aterrizado a las dependencias de las bibliotecas. ¿Ya? Para eso voy a primero hablar de la necesidad de un plan de reapertura. Voy a entrar un poco en detalle de la propagación del coronavirus y de las protecciones generales, porque eso lo tenemos que conocer para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y después voy a pasar por diferentes elementos, partes de la biblioteca, empezando con el personal, los servicios que se ofrecen, el material bibliográfico y ampliamente las instalaciones de las dependencias. Y voy a terminar con referencias bibliográficas. Yo voy a publicar mi presentación después en mi página web, entonces no se preocupen si paso un poco rápido porque tengo mucho material y para cumplir con los 20 minutos yo creo que no puedo entrar en detalle de cada página. Entonces no se preocupen, lo van a tener a su disposición después para releerlo si quieren. Entonces yo les quiero entregar como una pauta, como un tipo de checklist para los que trabajan en bibliotecas y están a cargo o involucrados en la reapertura de las bibliotecas después de las cuarentenas, después del lockdown. No voy a entrar con mi experiencia del último webinar con Alexandra, con el Instituto Goethe. Aprendí que estamos aquí en un ambiente internacional, entonces no voy a reproducir ningún protocolo, ningún reglamento nacional, solamente voy a hablar desde el punto de vista de la arquitectura y del uso de los espacios. Yo creo que es necesario hacer un plan de reapertura para cada biblioteca. Ya existen en el Internet, si ustedes buscan varios protocolos, hay varios en México, están bastante avanzados en eso, hay material en inglés, hay material en alemán. Pero estudiando todos esos protocolos me di cuenta que en realidad no son suficientemente concretos para poder responder a las preguntas para cada biblioteca y para aplicarlo así nomás. Entonces yo creo que es necesario hacer un plan para cada biblioteca. Y ese plan, como cada biblioteca es diferente, grandes chicos, diferentes instituciones, diferentes formas de trabajo,
es necesario que el plan se desarrolle de forma participativa. ¿Ya? El personal de la biblioteca es el punto de partida. Si el personal no está bien, no está acorde, no se consensúa el plan con el personal de la biblioteca, después va a haber problemas en la apertura, en el trabajo. Entonces, se debe desarrollar el plan de reapertura de cada biblioteca de forma participativa con los empleados, con los trabajadores, con las personas, con el personal de la biblioteca. Hay que considerar, por supuesto, las condiciones específicas de la biblioteca, de las dependencias y los protocolos y normativas que son aplicables en cada caso por parte de la institución, por parte del gobierno. La reapertura probablemente va a tener diferentes etapas. Yo no estoy entrando en ese tema porque eso va demasiado al detalle. Entonces, partiendo del desarrollo participativo de un plan de reapertura, donde se preparan da las indicaciones para preparar las instalaciones físicas, las dependencias, que define qué servicios se hacen presencialmente y cuáles se hacen a distancia, la capacitación del personal. Entonces se puede proceder con una marcha blanca de la reapertura y probablemente hay que evaluar y hacer ajustes porque no todo funciona tan bien como en la teoría y después uno puede entrar realmente a la apertura real. Los ámbitos de protección son bastante amplios, ¿ya? Porque el bicho, el coronavirus, es un tema bastante complejo. Entonces, tenemos que ver todos los ámbitos. Vamos a ver temas organizacionales, laborales y espaciales especialmente. ¿Ya? Desde el uso de espacios, aseo, higiene, ventilación, señalética y cuarentena de libros, entre otros. Voy a entrar un poco al coronavirus porque los conocimientos de la propagación se están evolucionando cada día. Cada día hay nuevos estudios científicos, nuevos conocimientos y hay que adaptarse y ajustarse siempre al último estado de lo que sabemos como es de la propagación. Entonces, ustedes saben, el coronavirus principalmente sale de nuestra boca y entra por nuestra nariz, principalmente, ¿ya? Pero entre medio hay muchas formas de propagación. Los virus son más estables a temperaturas más bajas y con humedad alta, y el riesgo de infección es mucho mayor en espacios cerrados que al aire libre, por eso tanto problema con reabrir espacios cerrados. Al aire libre, los virus se mueren más rápido dentro de pocas horas y además el viento se los lleva y desaparecen, se diluye la concentración y desaparecen. Hay que tener claro que no hay una protección 100%. Las formas de contagio son o vía contacto o vía inhalación. La inhalación puede ser por las gotas más grandes que nos caen directamente de una persona contagiada hacia nosotros o los famosos aerosoles que están en boca de todos ahora, ojalá que no estén en boca de todos, que inhalamos hasta gran distancia de una persona contagiada. Y la otra transmisión es por contacto, entre mano, boca, nariz, ojos o mediante superficies, elementos celulares, mesas, lo que sé yo. Entonces, para cada una de esas formas de contagio tenemos que ver cómo nos podemos proteger. Voy a mostrar un poco más de los aerosoles y las gotas, porque eso es tan engorroso ese tema, porque eso en realidad es el problema grave. Las gotitas más pequeñas, más complicadas son. Entonces, una persona contagiada emite gotitas de diferente tamaño, ¿ya? Pero se puede clasificar en más grandes y más pequeñas. Las más pequeñas se llaman aerosoles y las más grandes se llaman gotitas o microgotas, los llamé aquí. ¿Ya? Los microgotas, los más grandes, que son aquí azul,
eso se caen rápidamente al suelo. Entonces, de ahí nace ese distanciamiento de 1,50 m hasta 2 metros, porque ese es el espacio donde se caen las gotitas más grandes, los que son hasta visibles al suelo o hacia la superficie. Los aerosoles son tan pequeños y son invisibles y siguen flotando en el aire. Y eso los hace tan tramposos. Y por eso también las mascarillas no protegen contra los aerosoles, porque salen de la mascarilla y entran por la otra mascarilla por donde estamos respirando. Entonces, el problema en el interior son principalmente los aerosoles, ¿ya? Eso es lo que es más complejo de manejar y de protegernos. ¿Ya? La protección contra las microgotas es la misma que en el exterior, mascarilla, distancia, y lavar manos, etcétera, etcétera. Los aerosoles en el interior se pueden acumular, pueden viajar, ¿ya? Hay una nube de aerosoles se puede mantener contagiosa durante varias horas. Si tenemos aire acondicionado o ventiladores, esos pueden destruir una nube de aerosoles por un espacio grande. Para imaginarse un poco cómo es la forma de distribución, los podemos imaginarnos como el humo del cigarro, ¿ya? Una persona contagiosa es como una persona que fuma, y todo ese humo que en el comienzo está concentrado, después se diluye completamente y necesitamos ventilar para deshacernos de ese humo. Eso es más o menos para tener una idea de cómo nos afecta. Entonces, ¿cómo nos protegemos? En general, la protección general la aprendimos hace muchos meses, ya desde no sé cuándo, ustedes todos, nosotros en Santiago, desde marzo estamos en cuarentena, aprendemos de no tocarnos cuando nos saludamos, de lavar frecuentemente las manos, en el comienzo no se utilizaban mascarilla, ahora sí se utilizan mascarilla, tosemos en el codo, no nos tocamos la cara, mantenemos la distancia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nos quedamos en casa, las personas portadoras en cuarentena absoluta, las personas con alto riesgo con medidas reforzadas. Un tema que todavía no está como muy difundido es la necesidad de la ventilación. ¿Ya? Ventilar frecuentemente los espacios interiores, lo que tengo aquí como último de los temas. Justamente por la diferencia de los riesgos por aerosoles en el interior y exterior. Entonces, ¿qué hacemos en el interior? Ventilar, ¿ya? Para que los aerosoles se vayan. Ya, después tenemos la protección del contagio por transmisión por contacto, puede ser directo, ¿ya? Entre manos, boca y nariz, o por medio de superficies, aquí a la derecha, ¿ya? El contacto simple. Usamos mascarilla y nos lavamos las manos frecuentemente. Si tenemos superficies entre medio, que pueden ser cosas como teléfonos o como, no sé, libros, puertas. Tenemos adicionalmente las medidas generales, sanitizar las superficies. Eso es relativamente, se entiende fácilmente, pero aquí entramos a un tema que es importante en las bibliotecas. Los libros que no se pueden sanitizar, higienizar, desinfectar, tienen que entrar en cuarentena. De eso voy a hablar después en más detalle. Eso es el contagio por contacto, y ahora el contagio por inhalación es mucho más complejo. En general, en el exterior, las medidas son usar la mascarilla y mantener distancia. ¿Ya? Eso respecto a las gotitas más grandes. Respecto a las gotitas más pequeñas, nos reunimos preferentemente en el aire libre y evitamos asistir a reuniones masivas. El contrario de entrar a una biblioteca. Ya. Y cuando entramos a los espacios interiores, respecto a las gotitas más grandes, tenemos que limitar la cantidad de personas en el interior.
Por ejemplo, establecer circulaciones de un solo sentido para no encontrarnos cara a cara, instalar pantallas de protección cuando no es fácil mantener la distancia, no mezclar grupos de trabajo, y ahí entramos a un tema muy amplio donde puede haber muchas soluciones que nos ayuden a reducir el riesgo. Respecto a los aerosoles en el interior, también limitar la cantidad de personas, y aquí ventilación intensiva de todos los espacios. Y eso es más complicado que vamos a ver en los edificios con aire acondicionado. Evitar ascensores, baños, espacios similares. Ya prefería la escalera antes del ascensor, cosas así. Entonces, esas son las formas de protegernos. Y aquí ya vemos que en el interior las cosas ya no son tan claras. Es bastante complejo protegernos bien en los espacios interiores. Entonces, vamos a empezar con la biblioteca, el personal. En el centro de la protección está el personal de la biblioteca, y es el personal completo, los bibliotecarios, administrativos, de aseo, todos los que trabajan en las dependencias. El personal de la biblioteca debe estar segura y sentirse segura, ¿ya? Porque eso es la principal condición para que el desarrollo de las actividades de la biblioteca, de ofrecer servicios, realmente funcione con éxito, que no haya problemas ni entre el personal, ni con los usuarios, ni con los libros. Entonces, por esa importancia del personal, que es realmente el centro, es la biblioteca sin el personal no funciona, no existe, es tan importante que participan realmente en el desarrollo del plan de reapertura. Personas de alto riesgo, obviamente, ojalá trabajen en la casa. Sí, son bibliotecas más grandes con diferentes grupos de trabajo. Los grupos de trabajo se espera que no se mezclen. Eso es para que cada grupo, para que no hay cruce de grupos. ¿Ya? Si en un grupo hay una persona con contagio, que se mantenga el contagio en ese grupo y no se mezcle con todo el personal. ¿Ya? Eso tiene que ver con turnos o con equipos de trabajo. Y es recomendable flexibilizar los horarios de trabajo para que no haya aglomeraciones de personal al entrar en la biblioteca, ¿ya? Para que cada uno venga al horario que le acomode, en forma desfasada. El personal necesita equipos de protección personal. Eso en general son las mascarillas, pero las mascarillas simples. Y para algunos trabajos, guantes. ¿Ya? No se recomiendan guantes para todo el mundo, porque el uso de los guantes no es tan simple. Eso hay que aprenderlo primero a hacerlo bien, porque si uno no lo hace bien, de sacarse los guantes después del uso, es mejor no utilizarlos. Hay que saber que los guantes no reemplazan el lavado de manos y, por ejemplo, los protectores faciales aquí abajo, abajo la derecha, esos no, el uso de esos o la protección que brindan es muy cuestionada, por eso no lo recomiendo, ¿ya? Porque en realidad no hay un fundamento científico para recomendarlo o para usarlo en una biblioteca. Hay unas cosas que son complejas porque es el uso de los guantes. En la mascarilla también hay que aprender a usarla bien para no atacarla del exterior, para no tener contaminación cruzada. Con los guantes es más complicado. Entonces tenemos que capacitar al personal en algunos temas y eso hay que hacerlo. Ya, el personal ofrece los servicios bibliotecarios. Esos hay que definirlos, ¿ya? Porque probablemente se va a empezar la reapertura con servicios mínimos, con los más esenciales, por lo general, pero eso puede definir cada biblioteca para sí mismo. Lo esencial es recibir y entregar libros, ¿ya? Material bibliográfico. Espacios de reuniones, como por ejemplo cafeterías, obviamente se cierran, ¿ya? Se pueden programar actividades en lugares alternativos, ¿ya? Hay dos lugares alternativos que funcionan muy bien, online, como nosotros ahora, y también al aire libre. Hay bibliotecas que tienen la opción de hacer cosas al aire libre, y es siempre preferible ir al aire libre con una clase de idiomas, una clase de no sé qué, de juegos,
de lectura, un club de lectura, que hacerlo al interior de la biblioteca. Existe la opción de agendar las visitas a la biblioteca. Eso evita filas y aglomeraciones de personas. ¿Ya? Pero eso también depende de cuántas personas estamos esperando, si vale la pena o si no vale la pena. Y sí se puede evaluar la factibilidad de hacer algunas actividades en el espacio interior, pero eso depende mucho de cómo son las dependencias. Entonces hay que ver cuáles son los espacios que tenemos disponibles. No necesariamente tiene que ser la típica sala de siempre, eso puede ser diferente. Cuáles serían la cantidad de participantes y cuál es la facilidad de ventilación, eso es casi lo más importante. ¿Ya? Si tenemos salas donde podemos mantener las ventanas completamente abiertas, ¿ya? Grandes ventanales que podemos completamente mantener abiertas, podemos hacer reuniones en el interior. ¿Ya? Entonces, pero por eso hay que evaluarlo en cada caso, y hay que, pues, si uno quiere hacerlo en el interior, buscar los espacios que estén mejor ventilados principalmente. ¿Ya? Y ahí podríamos empezar a hacer algunas actividades en el interior y reunirnos con la distancia correspondiente. Ya, vamos a las instalaciones, al uso de los espacios. Entonces, el objetivo es prevenir aglomeraciones de personas, mantener la distancia en cada situación y evitar tener personas cara a cara. Hay que definir la capacidad de los espacios. Eso pueden ser, por ejemplo, 10 metros cuadrados al menos por cada persona. ¿Ya? Es fácil de calcular. Eso en todo caso, requiere control de acceso, que hay que definir cómo se hace. Las circulaciones, eso depende del tamaño de la biblioteca, cómo está organizada. Entonces, ojalá se pueden definir circulaciones de un solo sentido, ¿ya? Para que nadie se encuentre realmente de cara en cara y ningún camino se cruce. Hay que no olvidarse de las personas con discapacidad, ¿ya? Que necesitan un poco más de espacio, de marcar los espacios clausurados. Tanto el personal como los usuarios deberían evitar el uso del ascensor y reservar para poder, si hay un ascensor, para mantener reservados los ascensores para las personas con discapacidad, los que dependen del ascensor. Los espacios de trabajo, los puestos de trabajo, esos probablemente hay que hacer algunas adaptaciones también aquí. Hay que mantener la distancia de una persona a la otra y evitar nuevamente que hay personas que se miran directamente a la cara. Cuando no podemos mantener la distancia, instalamos pantallas de protección, como aquí en la foto. Eso es principalmente lo más típico en los mesones de atención de los usuarios, ¿ya? Donde es inevitable estar de cara a cara. Sobre las mesas hay que ordenar los elementos y despejar un poquito, porque todo lo que está sobre mesas puede contagiarse. Entonces, ojalá que las mesas estén limpias. Demarcar los puestos de trabajo cerrados. Hay que tratar de evitar las sillas con superficie textil, al menos los sillas de visitas no deben ser de textiles, los que tenemos que desinfectar siempre. ¿Ya? Que los sillas con superficie textil sean los puestos de trabajo que están asignados a una persona específica donde no cambian los usuarios. Para reuniones de trabajo, obviamente se trata de reducir las reuniones en persona, pero sí se pueden realizar reuniones nuevamente, evaluar los lugares que son aptos, que principalmente depende de la superficie y la capacidad de ventilación de las salas. Y en todas las dependencias hay algún tipo de servicio de café, al menos para el personal. Eso a veces es una dispensadora, puede ser una kitchenette, una cafetería. Eso es eso solo por sí solo es un campo amplio. Entonces hay que evaluar los riesgos asociados al servicio de café existente
y ver cómo lo tenemos que adaptar para que no se generen riesgos en esa situación. Y puede ser que lo tenemos que eliminar completamente si no hay una forma de adaptarlo de forma segura. Ya, vamos a los servicios higiénicos. Se recomienda establecer un protocolo de uso de los baños. ¿Ya? Hay que mirar muy bien qué baños tenemos, cuántos baños tenemos, quién los utiliza, cómo podemos utilizarlo de forma segura. Posiblemente hay que cerrar los baños públicos, al menos en las primeras etapas de la reapertura. En los baños tenemos obviamente un problema de higiene. Se debe reconocer un baño, si un baño está ocupado o desocupado sin necesidad de tocar la manilla, que hoy en día es lo normal. Uno va al baño, mueve la manilla para ver si está abierto o no. Ese obviamente hay que eliminarlo. Entonces hay que buscar una solución. Tal vez como cada uno de las personas que trabajan tiene su letrero personal que cuelga en la manilla, algo así. La ventilación de los baños debe estar encendida 24/7, día y noche continuo, ojalá sin apagarlo. Si son ventanas, hay que mantenerlas abiertas y si hay un extractor, debe mantenerse encendido. Hay una lista de insumos que deberían ser siempre normal, pero ahora en pandemia son más importantes. Necesitamos obviamente papel higiénico, un dispensador mural de jabón líquido, algo para secar las manos, una papelera con bolsa, pedal y tapa, ¿ya? que se abre sin tocar, para las guantes y las mascarillas desechables. Y ojalá fuera de la puerta un dispensador mural de alcohol gel. ¿Ya? Porque uno sale del baño, tiene que tocar las manillas de las puertas y no sabe qué es lo que hizo la persona anterior. Entonces lo ideal es tener fuera del baño un dispensador de alcohol gel, donde uno se puede desinfectar las manos al alejarse de los baños. Y obviamente con la señalética completa para todos los temas que son importantes para la higiene. Ya, en general, el tema de aseo y higiene, también es recomendable tener un protocolo de higiene. Tenemos que sanitizar, necesitamos la sanitización general de todos los espacios y superficies, ojalá una completamente general antes de la reapertura. Y hay que sanitizar frecuentemente todas las superficies de alto contacto. Y necesitamos los dispensadores de alcohol gel en los lugares clave, acceso, mesón de atención, puerta baño, etcétera, etcétera. Superficies de alto contacto son las pantallas de protección, mesón de atención, la silla de visita, manillas, interruptores, todos los botones, termostatos, todo lo que tocamos con los dedos varias veces al día, el lector de código de barra y otros elementos que utilizan frecuentemente diferentes personas. Ya, las mascarillas y guantes desechables van a la basura normal, pero en general es preferible usar insumos no desechables. Por ejemplo, las toallitas desinfectantes las podemos reemplazar fácilmente por alcohol en spray y paños lavables, y las mascarillas, por supuesto, también todos podemos usar mascarillas lavables, reutilizables. Ya, ahora vamos al tema de la ventilación. Eso es un poco más completo porque muchas veces no sabemos cómo se ventilan nuestros espacios. ¿Ya? Hay bastante malentendidos o confusiones al respecto. Entonces, antes de hablar de cómo lo hacemos, tenemos que ver qué es lo que tenemos. Lo más simple es la ventilación por ventana, que van a tener todas las bibliotecas más pequeñas, pero las bibliotecas más grandes posiblemente no ventilan por ventana. Si tenemos el aire acondicionado descentralizado, los típicos equipos que están arriba en la esquina, debajo del techo, esos no ventilan, ya solo enfrían y calientan el aire, y esos, en ese caso hay que ventilar por ventana. En cambio, cuando tenemos aire acondicionado centralizado, ¿no? Los típicos edificios de oficinas con cielo americano, cielo modular, en la biblioteca del Alexander, en el Goethe, están a la vista porque es una arquitectura más moderna, más tecnológica. Entonces tenemos un aire acondicionado centralizado, ese sí ventila. ¿Ya? El aire acondicionado centralizado ventila
pero lamentablemente puede tener un grado de recirculación de aire. ¿Ya? En algunos edificios hay adicionalmente ventanas, pero no en todas, ¿ya? Ventanas que se abren. Entonces, tenemos que saber si ventilamos por ventana o si ventilamos por el aire acondicionado. Y de acuerdo a eso tenemos que establecer qué es lo que hacemos, cuál es nuestro protocolo de la biblioteca de ventilación, porque realmente la ventilación es lo más importante ante la eventual presencia de aerosoles contagiosos. Entonces, cuando ventilamos por ventana, con o sin aire acondicionado, tenemos que aumentar la frecuencia y tenemos que ventilar de forma completa. Lo mínimo es una ventilación repetida, ojalá con ventilación cruzada, eso es abrir puertas y ventanas, ¿ya? Para tener una corriente completa. Antes del inicio de la jornada laboral y a última hora antes de irse de la biblioteca. En cada recreo y dependiendo de la cantidad de personas, repetir esa ventilación intensiva durante el día según el uso, según la cantidad de personas que hay. Idealmente mantener las ventanas abiertas. Ya esa hora va a ser más fácil porque todavía hace frío, al menos aquí en Santiago, no sé cómo está en los lugares donde ustedes están. En Santiago todavía hace frío y todavía mantener la ventana abierta cuesta, porque especialmente cuando uno no tiene una buena calefacción. Pero ya vienen tiempos más cálidos y va a ser más fácil. ¿Ya? Eso es al menos una buena noticia. Vamos a una reapertura con mayor temperatura que nos va a facilitar eso, mantenerse seguros y sanos. Ya, cuando tenemos aire acondicionado centralizado, ahí tenemos un problemilla, un medio problema. Entonces, tenemos que activar, tenemos nuestros termostatos, activar la ventilación, el fan de forma continua, a full durante la jornada de trabajo y 2 horas antes y 2 horas después. Y bajo, pero encendido constantemente durante las noches y los fines de semana. Vamos a necesitar el servicio técnico, que tiene que hacer una mantención de la instalación porque probablemente estaba inactiva durante los últimos meses. ¿Ya? Entonces necesitamos realizar una mantención. Y tenemos que desactivar la recirculación de aire. Eso depende, ya, eso no lo sabemos. Y por eso tampoco hay que llamar a cualquier técnico que no conoce el sistema. Tienen que llamar a la empresa o al servicio que realmente conoce su instalación. ¿Ya? Eso tiene que saber la administración del edificio o la empresa que lo instaló. Eso es lo más complicado. ¿Ya? Y cuando tienen ventanas, ábrenlas, por favor. ¿Ya? Cuando hay ventanas, hay que abrirlas. Entonces, el gran tema en los edificios de oficinas, ¿ya? Es la ventilación con aire acondicionado centralizado. ¿Ya? ¿Cómo podemos controlar? Se puede controlar el efecto, si realmente funciona nuestra ventilación, es usando un medidor de CO2. ¿Ya? Eso aquí abajo tenemos uno, el medidor de CO2. El CO2 se mide en ppm, parts per million. Al aire exterior tiene 400 ppm más o menos, entonces si en el interior llegamos no más allá que 600, estamos muy felices. Eso es una excelente ventilación. Ya normalmente se considera óptimo sin pandemia 800 y bueno, hasta 1000, entonces yo creo que tenemos que esperar una ventilación un poquito más mejorcito. Entonces yo diría óptimo hasta 600 ppm, bueno hasta 800 ppm, 1000 ya hay que ventilar. Entonces, el gran tema de los espacios interiores es la ventilación y es complejo cuando tenemos aire acondicionado centralizado, pero tiene solución. Pero es una intervención de otro tema, no es una organización, no es solamente ir a abrir una ventana, es un poco más complejo. Ya, con eso termino la ventilación. Sí. Ya, vamos al material bibliográfico, los libros que prestamos. Los libros que se devuelven obviamente pueden estar contaminados tanto por el exterior y como en el interior. Es imposible desinfectarlos sin dañarlos. Entonces hay una solución muy simple, muy inteligente, gratuita y muy segura, es la cuarentena de los libros. El coronavirus
está inactivo a más tardar después de 4 días, según estudios que existen, pero normalmente se manejan en lo que yo vi en los diferentes protocolos, cuarentenas entre 3 y 14 días. Entonces, 2 días, 2 semanas es más que seguro, ¿ya? Yo diría, incluso uno podría decir, 1 semana es seguro. Entonces, en ese tiempo, los libros quedan en cajas de cartón junto con las bolsas, todo, sin tocarlas, simplemente depositando con la fecha y después, al pasar ese tiempo, ahí uno reintegra los libros en la biblioteca. Y eso se hace, ese trabajo se hace con guantes. Ya. Finalmente, obviamente, con tantos reglamentos, con tanto protocolo, con tanta información, con tantos ajustes, necesitamos informar el personal, los usuarios, de todo lo que tenemos que hacer. Y vimos que eso va desde el uso de la mascarilla, el uso de los guantes, hasta el horario, no sé, un montón de cosas. Entonces necesitamos un buen trabajo de señalética, ya que realmente hay que hacerlo, y eso significa que es uno de los temas de la preparación de la reapertura, que se puede hacer a mano, ¿ya? Aquí abajo un letrero en una biblioteca chiquitita, pequeña, hecho a mano, ¿ya? ¿Por qué no? No todo tiene que costar mucha plata, pero es importante hacerlo, y de forma completa. Y una de las cosas aquí, obviamente necesitamos la información para el usuario, necesitamos como un resumen del plan de reapertura para el personal, la señalética de orientación, clausura de espacios, en los baños, medidas de distanciamiento, lavado correcto de manos para recordar, porque uno se olvida también con el tiempo o se acostumbra a malos hábitos. Uso correcto de mascarillas, de guantes, la basura. Y muy importante, un tema que todavía no está muy en la mente de todas las personas, son las instrucciones de ventilación, ¿ya? Letreros al lado de la ventana, letreros al lado del termostato. ¿Ya? ¿Cómo tenemos que ventilar para estar seguros que eventuales aerosoles que podrían estar en el aire se vayan diluyendo lo más rápido posible y se evacúen lo más rápido posible al exterior? Ya, y obviamente trabajamos también con información y comunicación a distancia, ¿ya? Todos ustedes lo hacen, eso estamos haciendo en ese momento, ¿ya? El Instituto Goethe aquí como ejemplo con su online, el préstamo en línea. Entonces, eso es el complemento de la reapertura física de las dependencias. Hay que seguir algunas reglas que también en el fondo son universales fuera de pandemia también, pero no está de más recordarlos. La información debe ser clara y fácil de entender. Todos los documentos deben ser descargables. Eso no es tan lógico. Yo encontré un muy buen protocolo de México, si no me equivoco, que está solamente para leerlo o ojearlo en Internet. Eso es terrible. Ya todo se ve descargable. Los sitios web deben ser accesibles para personas con discapacidad. Hay ciertas reglas para personas con problemas de la vista, por ejemplo, para personas que escuchan las páginas web. Hay que establecer cuál es nuestro medio de comunicación, y ese medio de comunicación tiene que funcionar. Ya, si tenemos un hotline por teléfono, ese teléfono hay que contestarlo. Considerar que no todas las personas disponen de todos los medios. ¿Ya? Tenemos muchas opciones: sitio web, redes sociales, mensajería digital, telefonía y videollamadas. Hay que definir qué es lo que utilizamos, ojalá adecuado a nuestra clientela, a nuestros usuarios, y algo que funciona y que sea útil y eficaz. Ya, y con eso nuestros usuarios, si los usuarios María, se dan cuenta, ahora estamos estoy casi lista. Ya. Estoy casi lista. Ya, con eso tenemos, con todas esas medidas vamos a tener también usuarios que se sienten seguros, porque se va a notar en una biblioteca si la reapertura está bien preparada. Por eso no más contexto respecto a usuarios. Yo les puse aquí la lista de referencias bibliográficas, ¿ya? Eso es en español respecto a bibliotecas. Aquí algunas cosas en alemán e inglés. Algunas cosas
de Chile y un artículo que puse en mi página web respecto a la ventilación, ¿ya? Porque es un tema que realmente todavía no está en todos lados. Entonces, con eso termino. Aquí una foto que me gustó mucho, una solución muy inteligente, muy simple, muy barato. La ventana de una biblioteca chiquitita que es el mesón de atención de los clientes. Los clientes no entran a la biblioteca. Ya, entonces en mi página web van a poder descargar esa presentación. Muchas gracias. No sé si hacemos ahora preguntas, Alexander. ¿O No, después? ahora estamos un poco cortamos la discusión porque necesitamos 10 minutos más al Claudio. Yo da las palabras a Claudio directamente y después podemos hacer preguntas. Ok, muy bien. Ahora solamente, Claudio, ¿tú puedes abrir? Ok. Vamos a ver. Ya. Ya está. Bueno. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Ya, perfecto. ¿Y me escuchan? Te escuchan perfecto. Ya, muchas gracias por la invitación. Soy Claudio Iglesias, arquitecto de la empresa de diseño de arquitectura Estudio Factoría, en que estamos por el área de diseño principalmente de bibliotecas. Ya, la exposición de María está muy completa y me alegro en qué sentido, porque lo que voy a hablar más que nada va en un ámbito paralelo, ¿ya? Principalmente relacionado a lo social, desde las bibliotecas, y que puede tocar lo que son las bibliotecas universitarias, o como de institutos culturales, pero principalmente también ligado a las bibliotecas públicas, ¿ya? El título que vamos a ir conociendo más adelante, más que nada para una reflexión, o sea, que es crisis y resistencia, ¿ya? ¿Y en qué sentido? Si bien, como decía María, esto es muy reciente, entonces como las implicancias que puede tener esto todavía es de incertidumbre. Y por eso este signo de interrogación, y que nos plantea desde la arquitectura el tema de la pregunta, ¿cierto? En tiempos en que las cosas cambian o mutan constantemente, este famoso signo de interrogación toma relevancia, o sea, buscar respuestas, pero estar siempre preguntándose, ¿ya? Al plantear que la arquitectura es un hecho cultural y que la bibliotecología y arquitectura pueden tener distintas visiones, toma importancia una visión flexible y reflexiva hacia otras disciplinas. Este texto, generalmente yo lo uso en clases, y esto era antes que apareciera el coronavirus. Entonces la puse porque en realidad empieza a tomar relevancia. Si se fijan, estamos acostumbrados a vivir de cierta forma, y esto nos ha puesto en jaque en un montón de cosas. Y frente a eso, aparece la arquitectura, que claramente aparece como dos ámbitos que a mí me parecen relevantes, ¿cierto? Que es como un hecho cultural y la arquitectura como arte exacto. En ese sentido, la exposición, ¿cierto?, de María va por ese lado de arte exacto, en que, ¿cierto?, son elementos que son súper importantes, definir temas, definir cosas medibles. Pero también la arquitectura tiene un ámbito que es más cultural y que se va generando como en la conciencia de las personas y de cada lugar. Y un poco eso quería yo plantearlo para reflexionar sobre eso, en que si bien hay protocolos, hay elementos fijos, ¿cierto?, y científicos, hay temas de la historia de las bibliotecas
que tenemos que considerar o tener en cuenta, ¿ya? Y por eso planteo el tema de crisis, ¿cierto? Que como el coronavirus es algo que genera un cambio profundo de una tendencia que teníamos, y esto nos deja, ¿cierto?, con incertidumbre y con preguntas sin saber qué hacer. Y en este caso llega las preguntas que uno se puede hacer a corto plazo, ¿cierto?, para responder rápidamente, como es el caso de las bibliotecas, de atender público, que el personal esté cuidado, que no pase peligro, y obviamente los usuarios puedan usar los servicios sin correr o bajar las posibilidades de contagio. Y también están las preguntas a largo plazo, que hablaba como este tema de hecho cultural. Acá, por lo tanto, lleva la crisis a un tema de transformación. Como sabemos, y un poco quiero hacer como una metáfora de esto. Para nosotros actualmente, o la discusión hace unos meses antes del coronavirus, era si era digital o análogo, o libros normales o libros digitales. Pero claro, en realidad las bibliotecas siempre han estado en procesos de cambio, ¿cierto? O sea, a lo largo de la historia ha tenido distintos formatos, lo que nosotros conocemos finalmente el libro y que ha pasado al tema del libro digital. Pero en rigor la información siempre se ha llevado de distintas maneras y el hombre lo ha ido cambiando o mutando. O sea, el tema del cambio, o el tema de la crisis, siempre ha estado presente. Eso ocurrió cuando nacen las bibliotecas, que nace simplemente como una bodega para dejar las famosas tablillas de arcilla, y después por necesidad empiezan a aparecer este depósito con una sala posible de lectura. Después, como más con Roma, empieza a formalizarse la biblioteca como un espacio público, pero luego con la Edad Media se repliega y desaparece, estando dentro de los conventos, o sea, un espacio que desaparece, para luego empezar a reaparecer, ¿cierto?, con el tema de las universidades en los conventos, saliendo de la Edad Media, cuando empieza a ser un espacio educativo, y aparece la biblioteca, ya en el último siglo, ¿cierto?, como un espacio más comunitario. ¿Y eso a qué lleva? Es que a situaciones espaciales puntuales, ¿cierto? A espacios subordinados, espacios individuales, volver a los espacios subordinados dentro de estos conventos. Ya la biblioteca en 1800, entrando en 1900, empieza a ser un edificio pensado como individual, y en ese desarrollo del siglo XX hasta ahora empieza a aparecer como este edificio multifuncional. ¿A qué voy con esto? Que en realidad, sean pandemias u otro tipo de situaciones, las bibliotecas al final siempre han estado mutando, y eso ha llevado a las personas que ven como su servicio la necesidad de buscar esos cambios, que son súper directos y técnicos, pero que también son culturales. ¿Y a qué me refiero con eso? Que al final, si vemos estas dos imágenes, ¿cierto?, que se ve la tan conocida Biblioteca de Seattle del año 2002, o una no tan conocida Biblioteca de Muyinga. En rigor, ¿ellas qué son? Como biblioteca, para mí son lo mismo. Si uno lo ve, uno dice, no, pero ¿cómo es lo mismo? Si tienen diferencias. Claramente, están las diferencias culturales y de construcción y de cómo se pensaron dentro de la comunidad, pero cumplen los mismos sentidos, ¿cierto? De acoger a la comunidad, de que la comunidad llegue a la información, pero fueron pensados desde su lugar. Este proyecto de Muyinga es muy interesante porque se genera esta biblioteca, que son como 100 metros cuadrados, 150 metros cuadrados, pensando como un trabajo de construcción que le entregue conocimiento a la comunidad. Todos los ladrillos de arcilla se hacen en el lugar, se empieza a capacitar a la gente para construir esta biblioteca,
usan materiales de la zona y generan toda una situación de conocimiento del lugar con este edificio. A diferencia de Seattle, que es ya la construcción más tradicional, con lo que llaman un Star Architect, que es un arquitecto conocido que es Rem Koolhaas, pero en el fondo son los mismos y los dos se sitúan en una situación cultural que las bibliotecas, en este caso públicas, han ido ganando. ¿Y a qué voy con esto? Que más allá de la pandemia, hemos vivido en el siglo XX y siglo XXI un proceso de reconocimiento de espacios. ¿Ya? El mejor ejemplo, y por eso pongo esto, es casi en el lenguaje que van tomando las distintas normas o fundamentos de cómo pensar una biblioteca desde la IFLA. O sea, el año 1973, el documento para pensar las bibliotecas se llamaban normas, hablando de un lenguaje súper rígido. Luego, al 86 empiezan a suavizarse un poco, poniendo casi, que debería ser el mismo título, pero lo suavizan hablando de pautas, y ya el año 2001 cambian al hablar de directrices. ¿Esto a qué me refiero? Que claramente en los 70 había todavía estaba esa visión un poco más universalista de los problemas, y casi todos los estándares la gente las tenía que seguir más allá de su situación o cultura. Y ese avance ha ido mutando en el tiempo, para llegar a estas como directrices, donde ya va el discurso de pensar los servicios según cada lugar, los tamaños, pensando en eso, etc. ¿Y a qué voy con esto? Y que le llaman de cierta forma de resistencia. Es que hay un territorio de las bibliotecas que se ha ido ganando, ¿cierto?, en el último siglo, al ser espacios más abiertos, más inclusivos, ¿cierto?, y más integradores. Donde, por ejemplo, el programa arquitectónico va considerando todos como estos como espacios ganados para la gente, pensando en espacios abiertos como las plazas, como unas plazas de acceso o ingreso a la biblioteca, áreas multiuso para distintas actividades, talleres, presentaciones, áreas de lectura, separadas en grupos etarios, ¿cierto? Salas infantiles, juvenil. Aquí en Chile se llaman las guaguatecas, porque a los bebés se les dice guaguas. Espacio para adulto mayor. Salas de estudio y los ya hiperdenominados o de moda cowork, que son estos espacios de integración y de conversación. Claramente, este desarrollo ha ido generando, o se había pensado que las bibliotecas funcionaban de cierta forma, pero era pensando como un fundamento social detrás y de espacios ganados, como les mencionaba. Y ahí viene como la reflexión que quería plantear un poquito como desde la arquitectura, pensando en eso de cómo esa situación y esa visión hizo aparecer muchos servicios, ¿cierto? En este caso, una biblioteca regional, como puede ser la Biblioteca de Santiago, pero puede ser cualquier biblioteca importante o central en cualquier parte de Latinoamérica, espacios de la biblioteca que se ve ahí como esos arbolitos que integraban a la gente, o las bibliotecas comunales, o los servicios de bibliometro, o servicios tan especiales como puede ser el biblioburro en Colombia. Toda esta familia de servicios se fue generando por estos espacios ganados por las bibliotecas. Pero ahí viene el pensamiento, y más que nada lo quiero dejar lanzado, ¿cierto? Al hablar y pensar sobre el coronavirus, aparece esta denominación de distanciamiento social. Y que, como pudimos ver con lo que hablaba María, empiezan a aparecer todas estas cantidades de protocolos, ¿cierto? Y que son obvios y necesarios, súper necesarios.
pero yo quería ir también por el lado de que, ojo también con el tema de distanciamiento social, ¿en qué sentido? Que en cierta manera nos anula, ¿cierto?, todo ese espacio ganado. Y no lo digo como que vamos contra las mascarillas ni nada de eso, sino es reflexionar. ¿Cómo? Porque es al revés. Esto puede ser el pensamiento de ir y ver cómo lograr que ese espacio ganado se puede ir retomando con seguridad. ¿Y a qué voy con esto? Porque con el distanciamiento social, y con razón, todos llevamos varios meses encerrados en nuestras casas, pero han aparecido distintas cosas, ¿cierto? El quedarse en casa, el potenciar el mundo virtual, ¿cierto? Incluso es que se da si es que tengo que salir de mi casa, tratar de no salir a la locomoción colectiva o pública para tratar de tomar el desplazamiento particular en un auto o algo así. Pero justamente ahí es donde viene un punto que empieza a ser complejo y quizás hay que repensar o seguir puliendo en el espíritu de lo que son las bibliotecas. Porque las bibliotecas, si bien lo han hecho súper bien a lo largo en el mundo, pensando al estar cerradas las bibliotecas, ese distanciamiento social ha obligado a pensar las cosas de distinta manera. Entonces, por eso hay planteo, que estamos ganando con el coronavirus en las bibliotecas. Ante esta crisis, las bibliotecas se han reinventado y han generado servicios que han tratado de acercarse a la comunidad, pero principalmente han estado ligados, ¿cierto?, con lo virtual. Al hacer cuentacuentos, como leí en un punto, incluso muchas bibliotecas, como están muy relacionadas con su comunidad, han estado realizando, como que llamaban a las casas de los usuarios para acompañarlos, para saber cómo estaban, generando bolsas de trabajo ante problemas económicos. O sea, se han generado como que la biblioteca se cerró, pero se ha mantenido activa en distintas áreas, desde la distancia. Pero también hay otro punto que hay que ver cómo puede servir ese paso a paso, porque claramente ya hay una brecha al no tener internet, ¿cierto? Aparece el tema de que justamente habían personas que iban a la biblioteca a conectarse y comunicarse por internet. Entonces ahí hay un vacío, o el hacinamiento. Todos podemos estar en nuestras casas, pero hay familias o sectores en que realmente el estar en las casas, ¿cierto?, es un infierno, por el hacinamiento y todo eso. Entonces ahí hay varios puntos pendientes que hay que ir pensando en este espíritu y espacios ganados o territorios de las bibliotecas que les decía anteriormente. O sea, se está hablando mucho que antes del coronavirus incluso, las ciudades, ¿cómo se llama?, de los 15 minutos. O sea, a lo mejor pensar también ciudades o barrios que en vez de tomar locomoción colectiva, nos permita ir a todos los servicios en un radio de 15 minutos. O sea, ahí empiezan a aparecer cosas que podemos pensar desde el urbanismo y desde la arquitectura en este mundo en que tenemos que bajar las posibilidades de contagio. Y con eso voy a esto. Entonces, ¿qué ganamos y qué podríamos estar perdiendo si dejamos de lado por esta cosa de la urgencia de dar los servicios, ¿cierto?, básicos de las bibliotecas, perder un poco también los espacios ganados en lo social? Entonces, dejo esa pregunta también, que intentar no perder eso, que finalmente las bibliotecas se fueron potenciando justamente por la diversidad de servicios, ¿cierto? No solamente que era un lugar para estar con el libro y estudiar, sino lo que las hizo las potentes o renacer, entre comillas, en los últimos 30 años, fueron distintas acciones, por ejemplo, en bibliotecas públicas, las estanterías abiertas,
el que se hicieran distintos tipos de actividades culturales, sociales, todo ese tipo de cosas fueron potenciando y arraigando en la comunidad esas actividades de las bibliotecas. Entonces ahí es donde viene la pregunta. Si me dicen cómo, tenemos que sentarnos a pensar, pensando en todos estos protocolos para poder cuidarnos, pero estoy poniendo un ojo. Sí, la urgencia pide responder rápido y cuidarnos, pero no perder de vista los mandatos de espacios que han ganado en ese territorio las bibliotecas. Y por eso ahí está el tema, o sea, los que tienen internet, como el ejemplo más directo, los que no tienen internet, ¿dónde están las oportunidades para defender, ¿cierto?, esa diversidad social y otro tipo de diversidades? Y ahí aparece el tema interesante, que ya se había explorado en los últimos años, que eso nos lleva a pensar en la biblioteca como este lugar multidimensional, ¿cierto? El coronavirus está exigiendo, por una parte, seguir potenciando estos nuevos espacios virtuales, en que en cierta forma las bibliotecas se están convirtiendo como unas casi productoras de programas culturales, o sea, están generando sus propios cápsulas de cuentacuentos, se están comunicando de distintas formas con la comunidad, generando lazos e inventando otras formas. Pero pensando en las infraestructuras, en los espacios de encuentro, no dejar en el aire esa situación social y ver cómo ese espacio ganado se puede plantear en estos nuevos tiempos de coronavirus, en que no sabemos si vamos a estar con él 5 años o 2 años, no sabemos aún cuánto, pero está este espacio virtual y este espacio físico en que no tenemos que descuidar el segundo. Y un poco lo que decía María, ya habían recomendaciones. Claro, es peligroso quizás estar en espacios cerrados, es más conveniente en abiertos. A lo mejor empezar ahí en rediseñar, ¿cierto?, los espacios pensando en esos encuentros, obviamente con los distanciamientos, pero no estar olvidando en todo momento esas necesidades que las bibliotecas habían ganado. Eso, muchas gracias. Muy bien. 1.000.000 de gracias a María y Claudio. Y ahora estamos abierta para discusiones. Yo necesito decir una cosa. Nosotros grabamos también esa conferencia porque estuve tantas personas fuera. Si ahora podemos también mandar ese recordatorio. Y aparte de eso, por favor, es un poco más fácil a mí, como yo digo, si quieren las presentaciones. Y Claudio me mandó también y yo puedo mandar después a ustedes. Es más fácil si ustedes me escriben un email, lo escribo otra vez, es alexander.schultes@goethe.de. Pero ahora estamos abiertas para las preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, ya hay una pregunta. Me preguntaron en privado una pregunta respecto a la mezcla de grupos de personas. Ya, y, porque en un protocolo de Argentina, justamente lo encontré, dice que se pueden rotar dice que se puede rotar el personal, o casi sugiere que se rote el personal. Entonces yo me refería a grupos de personal en bibliotecas más grandes, de mayor tamaño, donde se trabaja en turnos de semana, de fin de semana o de días o algo así, y donde hay un grupo que cubre las necesidades en un cierto momento y otro grupo que lo hace en otro momento. Y eso no se deberían mezclar, esos grupos. Ya es lo mismo que
aplicamos en familia. ¿Ya? Se recomienda que si empezamos a juntarnos con otras familias, que lo hacemos con un grupo de hogar, ¿ya? Y con otro grupo de hogar en otra instancia, pero no mezclemos muchas familias, muchos hogares. ¿Ya? Entonces no se trata de cambiarse, en este protocolo habla de la persona de la recepción y de la persona que hace el etiquetado o hace otra cosa. Y que un día una persona hace el trabajo, el otro día hace otra persona el trabajo. No se trata de eso. Ya se trata cuando tenemos realmente grupos de personal más grandes que se mantengan estables y que no se mezclan. Igual como no mezclamos los miembros de un hogar con los miembros de diferentes otros hogares. Eso es para no aumentar los contactos entre las personas. Ok. Ya, aquí veo otras preguntas. Digo, dice, ¿qué se entiende por marcha blanca? Como marcha blanca. Eso aprendí en Chile. En Chile. Eso en Chile significa que hacemos un piloto. Eso también es que hacemos una prueba. ¿Ya? Que hacemos una prueba. Que lo hacemos, que lo ejecutamos, pero con un plazo determinado. Y después de ese plazo determinado le evaluamos. Y nos damos el tiempo para ver si todo salió bien. Hacemos los ajustes necesarios y ahí recién procedemos con la reapertura de verdad. Entonces es una prueba, una preapertura con la mirada encima. Claro, con posibilidades de cambiar, o de cambiarse, sí, o corregirse. Exactamente. Sí. Yo ahora vi no nada más de preguntas. Yo tengo una pregunta al Claudio, porque claro que sí, hicimos ese contrario, la María, que hace el protocolo, y el Claudio ahora no vamos a olvidar las bibliotecas. Y yo ahora también, son ahora las palabras, vamos a hacer una biblioteca híbrida y digital y no podemos, obvio, perder nuestras bibliotecas. Yo soy 100% de acuerdo, pero bueno, yo soy justamente 45 años, pero en mi experiencia nunca vamos a hacer en un tiempo antes de marzo, cuando empieza la pandemia. Ahora la grande pregunta es, y tú sabes eso también, yo creo que tenemos varios problemas. Primero, todos necesitamos ganar dinero. Por eso, digamos, ya hacemos la biblioteca digital o cursos digital. Y ahora la pregunta es, como dices tú, tenemos 5 años, por ejemplo, el virus y no podemos perder las bibliotecas. Pero en 5 años van a ser otras devoluciones. Entonces yo creo que es súper difícil también explicar un político o una persona que da los financiamientos de los trabajos. ¿Sabes qué? Ahora tenemos un edificio tan tamaño súper lindo. Yo soy totalmente de acuerdo. Yo quiero regresar en la biblioteca. Estamos en un lugar de aprendizaje y hicimos 30 años eso. Pero eso radicalmente ahora la respuesta es, ¿qué piensas tú? ¿Vamos a hacer una ruta en el medio o dónde vamos? No, o sea, por eso hacía la reflexión, porque en la incertidumbre empieza esta... Vuelve lo de Marcha Blanca. No, quizás... No, pero es verdad. Es que por eso y partí con un signo de interrogación. No sé si te pasa lo mismo, María, pero claro, hay elementos que uno donde afirmarse, pero hay incertidumbre, claramente. Entonces, estos espacios grandes o de bibliotecas, es difícil, claro, empezar a enfocar o proyectar cómo hacerlo. Lo que sí, si esa biblioteca es contemporánea y fue como diseñada como tal,
se pensó con plantas abiertas, flexibles, o sea, están lo que se hablaba de los 10 mandamientos de las bibliotecas públicas, cuando hablaba que tenía que ser flexible, que podía crecer, y distintas cosas. Si esa biblioteca está cumpliendo eso, podría recibir cambios espaciales pensando en este periodo. ¿Ah? Distanciamiento social, espacios más abiertos, más ventilados, y todo lo que nos recomendaba María, ¿ya? Eso, un poco en eso también yo estaba meditando, y por eso hablaba de rediseñar, pero pensando con la misma estructura, y pensando con situaciones que uno podría mover más adelante, ¿cierto? Es como que por ahí va el asunto, para no perder este sentido físico, si se permite, o sea, si sanitariamente es permitido. Pero yo lo veo de esa manera, o sea, si la biblioteca fue diseñada con esta planta flexible, hay posibilidades de ver alternativas en su uso. ¿Ah? Pero, y con intervenciones, obviamente, es plata en intervención, pero se podría hacer con gastos menores. Por ejemplo, lo que se recomienda a veces cuando se diseñan un cielo de luces, ¿cierto? Los focos, y cuando las bibliotecas están sobredimensionadas y los pasillos ponen unas luces igual, y los espacios de lectura son súper neutros, ¿cierto? Ahí tengo un problema, porque si en un momento cambiamos la planta y pongo un espacio de lectura justo donde iba el pasillo, se nota esa iluminación que no es para la biblioteca, ¿cierto? 300 lux o 200 para pasillo, 400 y tantos lux para lectura. En cambio, si la biblioteca fue pensada en esa flexibilidad, donde los cielos son todos continuos en una luz homogénea, me permitiría hacer cambios en esta nueva situación. ¿Ya? Entonces son ese tipo de cosas como directas en los diseños que se podrían pensar, pero hay que pensar en esos servicios, ¿cierto? Y en ese distanciamiento. Sí, y la grande punto, yo creo que también estamos todos de acuerdo. Ahora estamos en una crisis y trabajamos en digital y reabrimos parcial la biblioteca. Por ejemplo, el Goethe dice hasta diciembre no hacemos, pero obvio, un día es obviamente vamos a reabrir estas bibliotecas, porque como dijiste tú y todos sabemos, creamos no solamente bibliotecas para dar informaciones, también para socializarse, para juntar, y eso es el grande problema que falta a nosotros. Por ejemplo, ahora buscamos hier en la cafetería, en el Goethe, y vea un poco y hace discusiones. Eso falta totalmente después esa charla en el Zoom, ¿ya? Y eso también es necesario, y yo creo que ahí necesitamos hacer compromisos. Decir, la sociedad va a cambiarse en forma digital, ¿ya? Pero también las personas que son en un parte digital son en otro parte, en paréntesis, analog, y van a revisitar las bibliotecas. Exacto. ¿Ya? María iba a decir algo. María. Sí, yo quería agregar algo a lo que tú dijiste. Efectivamente tienes la razón que se pierden mucho de los valores de la biblioteca, de como centro comunitario, como ya que tiene mucho más funciones que solamente prestar libros. Mi recomendación, vayan al exterior, aprovechen salir al aire libre, ya, ahí descubren, vayan a parques, vayan a donde pueden ir con las actividades que quieren hacer con las bibliotecas, ya. Eso tiene, por lo general, el hombre moderno o el hombre, la mujer moderna en las ciudades grandes tiene una falta de contacto con la naturaleza. Vayan a la naturaleza, aprovechen esa oportunidad y salgan al aire libre, ¿ya? Entonces, hay que tener un poco ¿ya? Fantasía de qué es lo que podemos hacer. Y también por eso insistí tanto. En sus dependencias buscan el lugar mejor ventilado y ahí se reúnen. ¿Ya? Puede ser que tienen que correr mesas, puede ser que tienen que correr repisas, tienen que adaptar algunas cosas. Quizás ahí... Tal vez va a ser mejor la biblioteca después, tal vez es para mejor, ¿ya? Claro, y ahí a lo mejor toma relevancia lo que hicieron los colombianos con los parques bibliotecas. Lo que tú dices, María,
es una biblioteca y tengo un parque, ¿cierto? Son espacios abiertos en que puedo sacar la biblioteca para afuera, en cierta manera. Interesante pensar eso. O las terrazas, o todos esos espacios que se trabajaron, esos espacios intermedios que es posible sacar provecho. Tenemos dos preguntas. Hay varias ¿Qué, preguntas, qué, Alejandro. perdón, pero porque si después se aparecen, porque si, ¿qué opinan de los sanitizadores UV, also ultravioleto para libros? Y la otra pregunta, somos una biblioteca de colegio y estamos en la duda de dejar entrar a los niños a que van a tocar todo y no sabemos cómo desinfectar todo eso. Ya, respecto a las sanitizadores ultravioleta para libros, lo que yo vi, todas las opciones, también hay una empresa que vende unos con calor. Todo lo que escuché es lo más sano y lo menos dañino y lo más barato también es la cuarentena. ¿Ya? Ultravioleta, la luz ultravioleta se utiliza para espacios, para fábricas, para laboratorios, pero ni siquiera se utilizan, todavía no están en condiciones de utilizarlos en espacios normales. Ya que podría ser una cosa al futuro, que no tenemos que ventilar para matar los bichos, pero lo podemos matar con luz ultravioleta, UVC, no UVA, UVB, pero eso todavía no está en el mercado disponible en productos que son adquisibles para una biblioteca. Los niños, lo que yo vi es que los niños no entran. No, los padres, una persona llega sola, niños más grandes pueden venir con un adulto, pero los niños pequeños no entran justamente porque es muy difícil de controlarlos, lamentablemente. Hagan actividades con los niños en el aire libre. Ya, pero yo vi otras preguntas aquí arriba. A ver. La pregunta por los sillas con textiles. Textiles son más difíciles de desinfectar que un plástico o una madera lisa. Entonces, al menos donde se sientan las visitas, los usuarios, donde cambian las personas, utilizan sillas que son fáciles de desinfectar y guardan las sillas acolchadas para las personas que tienen su puesto de trabajo fijo. ¿Y qué había más? María, una consulta. Entonces, claramente las bibliotecas que tenían alfombra y el mito de que las bibliotecas con alfombra son más silenciosas, ahí estamos con un problema, ¿no? Mira, una biblioteca no es un hospital, ¿ya? No es un hospital. Se supone que si hay personas contagiosas en la biblioteca son personas asintomáticas, porque las personas asintomáticas no pueden entrar. Sí. Entonces no es un hospital, porque eso también respecto a la pregunta por esa protección de la cara. Claro. Ya, no es un hospital. Entonces, y no comemos del piso. Claro. No comemos del piso. Entonces, por favor, hagan aseo como corresponde. Pero es buen dato eso porque el piso siempre es un tema, ¿cierto? Sí, pero hay que, sí. Ya, qué bueno, ya es, para romper el mito. Sí, pero mira. Y tuvimos una pregunta del Alberto, ¿no? En un laboratorio. Por eso y las personas con síntomas no pueden entrar. Los usuarios tienen que entender eso. No estamos como en un hogar de ancianos o en un hospital con una carga de aerosoles inevitables, ¿ya? Ojalá que sea evitable. Todo lo que estamos haciendo por si acaso. Ya, por si realmente viene alguien contagioso, asintomático, que no lo sabe. Porque por lo general las personas que tienen síntomas no entran a la biblioteca, ni como personal ni como usuario. Todo lo que estamos haciendo es por si acaso que hay una persona asintomática que distribuye sus aerosoles, ¿ya? Porque no está tosiendo. ¿Ya? Si asintomática no tiene tos ni estornudos. ¿Ya? Está simplemente respirando, conversando. Y para ese caso nos estamos protegiendo. Entonces, estamos muy diferente de una situación donde, como en un hospital donde sabemos que hay contagio. ¿Ya? En la biblioteca, ojalá que no haya. ¿Ya? Entonces, todo lo que hacemos es por si acaso. Claro. ¿Ya? Entonces, como
Ya, por eso yo puse en las medidas, esas medidas que yo describí no son para el área de salud. Claro, Ya, tenemos que exacto. pensar de otra forma. Ya Sí. no somos un biolaboratorio tampoco. Perfecto. Hay más preguntas. Yo creo que el Alberto estuvo antes, ¿cierto? Con una pregunta. No, ahí había otra, la pregunta por la caja de cuarentena de los libros. Alguien escribió que lo ponen en cajas de plástico cerradas. No, yo, según en el fondo superficies plásticas son las peores o los que guardan más tiempo, donde los coronavirus se mantienen activos más tiempo. Entonces, y los libros deben estar en ambientes donde no se puede generar condensación, donde no se puede acumular humedad. Entonces los libros, ojalá que estén en cajas de cartón, ya que permiten la difusión de vapor. Ya no en cajas plásticas cerradas. Ya, cajas de cartón simplemente. No lo más caro no siempre es mejor. A veces lo más económico es lo mejor. Ya, la cuarentena en cajas de cartón. Ahí, antes porque dice, buenas tardes, ¿qué significa la cuarentena de los libros? ¿Debe ser 3 a 14 días? Aquí se debe la diferencia. Saludos desde Colombia. Ya, la diferencia entre 3 y 14 días es lo que existe en la literatura, en protocolos que yo encontré en Internet. Ya, el máximo que se exige en algunos países, en algunas instituciones, son 14 días, que casi es exagerado. 3 días me parece que es muy corto, porque los estudios que se hicieron evaluando efectivamente libros, ya material bibliotecario, al cuarto día ya no hay coronavirus activos, vivos, ya contagiosos. Significa en el fondo, con una semana estamos bien, pero muchas instituciones exigen 14 días. Ya, pero nunca más que 14 días. Ya, entonces yo creo que los 3 hasta 14 es el rango que yo encontré en la literatura. 3 es muy poco. No, incluso en Alemania vi 24 horas. 24 horas o 48 horas. Ya, si yo tendría que decidirlo ahora con todos los estudios, yo diría una semana es suficiente, pero si hay instituciones que exigen 14 días, bueno, ya, cuarentena significa recibir con guantes, depositar en la caja con la fecha de hoy y no tocarlo más hasta que se cumple el plazo. Y ahí los virus de por sí solos se van a ver muertos. Ya sin ninguna desinfección, sin ningún alcohol, sin nada. Okay. Y después dice, como asistente de biblioteca va a ser recomendable usar mascarilla, guantes y protector visuales para estar más seguros. Recomienda también la toma de temperatura a todos los que estamos trabajando y realizar el test de PCR cuando regresamos a trabajar. Yo, desde mi punto de vista, pero yo no soy ninguna autoridad, ¿ya? Según mi punto de vista, yo diría mascarilla y ventilación, ventilación, ventilación. La ventilación es lo más importante, ¿ya? La protección facial no reemplaza ni la mascarilla y no sirve para los aerosoles. ¿Ya? Los guantes solamente cuando recibimos libros y los dejamos en la cuarentena. Lo único. Y tal vez para hacer el aseo en el baño, obviamente. ¿Ya? Pero como bibliotecario, como trabajo bibliotecario, solamente para recibir libros y dejarlos en la cuarentena. El resto, todos con mascarilla, ojalá con mascarilla lavable, ¿ya? Porque también no olvidemos la sustentabilidad de la mirada. Y ventilar. El problema de los espacios interiores es la ventilación. No son los espacios faciales, no es el protector facial, en el fondo es, ya volviendo a lo que conversamos antes, la persona que te tose en la cara. ¿Ya? Pero si tenemos la pantalla transparente entre mí y la persona el usuario, no, ¿para qué necesito la protección facial? No sirve para nada. ¿Ya? Ventilar. Eso es la gran tarea. Okay. Hay
otro más preguntas? Yo tengo una pregunta, ¿Ya? Alexander, para Claudio. No es la primera pandemia que viven las bibliotecas en la historia y no va a ser la última. Entonces, ¿tú sabes si han hecho estudios sobre justamente el efecto duradero, por ejemplo, de la pandemia de 1918? Porque muchas veces se compara la pandemia de ahora con la pandemia de 1918, que duró 3 años. ¿Qué aprendemos de esa pandemia de hace un poquito más de 100 años? Y hay estudios sobre justamente el efecto duradero en bibliotecas de esa pandemia. No se escucha. Tu micrófono. No tengo conocimientos de qué pasó ahí, ¿ya? No he investigado esa parte, ¿ya? Pero claramente después teníamos en Europa una guerra, después, tiempo después, entonces por eso yo lo planteé como crisis más que pandemia. Si uno lo piensa, hay varias crisis que pudieron haber afectado y que ahí se va simplemente mutando según cada caso. Por eso lo planteé así. Pero siendo sincero, no conozco de lo que pasó ahí, ¿ya? Sí, no tengo datos ni nada que aportar ahí. Pero sería interesante, me dejaste la tarea. Me voy con tarea para la casa. Also si tú, solamente como yo soy historiador, Bueno. also yo no vi la pandemia española, pero siempre si hay crisis en un país o en el mundo, después tú vas a ver si la sociedad... Deja eso, no puedes tocar eso. Mami. Momento. No. A veces los países se juntan un poco más junto y obvio, ellas buscan su radix, su constitución y ahí se van en las bibliotecas, Biblioteca Nacional y buscan las cosas. Entonces, yo creo que también podemos ver que después de la pandemia, que hacen una imaginación, cuál es la cosa común. Y esos son también las bibliotecas nacionales o bibliotecas públicas, donde tú tienes recuerdos. Porque el cuerpo humano necesita algo para tocar, para recordar. Obviamente, la gran pregunta es, como yo también pregunté antes, un lado es la sociedad y el recuerdo, el otro lado son los políticos, los ministerios exteriores que dicen, ¿sabes qué? Probablemente no necesitamos un instituto cultural, una biblioteca o otras cosas, todos estamos en casa. Por eso te digo, nuestra tarea también es defender eso. Porque es un poco cómico decir que cada persona son en casa, no juntamos, etcétera, pp. Pero eso necesitamos ver, porque claramente el dinero regla las cosas. Y corazón, que ahí Claudio destacó la importancia de la diversidad, ¿no? O sea, lo que la biblioteca contribuye en ese sentido. Son valores que siguen y cada vez más son más vigentes, ¿no? Y que tienen una gran relevancia ahora y que van a tener aún más relevancia después. Entonces yo creo que si nos movemos en ese sentido de que buscamos soluciones creativas justamente para defender esos valores de diversidad, creo que las bibliotecas tienen un gran futuro. Sí, por ejemplo, también, como dices tú, defendía la diversidad, pero también decía, váyanse en bibliotecas y ahí pueden aprender alfabetización analógica y digital. Sí. ¿Sí? Para total junto, para
Also yo creo que eso es muy importante, pero yo creo que también si vimos en la historia, siempre el libro, la cultura está sobreviviendo, pero esa es una base y las personas recuerdan eso. Hay dos preguntas más en el chat. Yo creo que son de la María y después vamos dos preguntas y después creo que terminamos si son todos de acuerdo. En mano, con guantes, mascarilla caseras pueden ser y los libros tendrían que ser devueltos en algún tipo de bolsa o simplemente en mano para luego ponerlos en cuarentena. Ya, los libros se reciben así nomás, para eso utilizamos guantes. Por eso la persona utiliza guantes, la que la recibe. Por eso no necesitan más bolsas. Y mascarillas, las mascarillas caseras que utilizamos, ya, de buena calidad, obviamente, 2 capas de tela, pero no solamente una bufanda de invierno, ya, pero una mascarilla. Ya. Pero como dije, ya en el fondo no deberíamos tener el riesgo de gotitas más grandes en las bibliotecas, porque eso significa tener una persona con síntomas. La persona con síntomas hay que pedirla que salga de la biblioteca. Así de simple. ¿Ya? Una persona con síntomas no debe estar en la biblioteca. Sí. Tenemos que tener claro cuáles son los riesgos y si sabemos cuáles son los riesgos podemos definir las medidas de protección. Claudio. Disculpen, yo tengo una reunión ahora, Sí. así que... gracias a ti, Claudio. Sí, Yo sí, creo que lamentablemente... vamos a hablar con Paulina y Tigo y vamos a informar porque me interesa mucho ese tema, no olvidar las bibliotecas. Eso también es un grande tema. O sea, es un gran tema. Me gustaría decir gracias al Claudio. ¿Y hay más preguntas? Creo que no. Entonces, chao, Claudio. Muchas gracias por la invitación. María, un gusto. Gracias a la María y gracias al Wouter. Y gracias para los participantes. Y como yo digo, por favor, mándenme un email. Es más fácil, yo remando la charla. Y Claudio, por favor, tú me mandas tu charla y la María creo que tengo. Ya. Perfecto. Una última pregunta. Ah, perdón, ¿ya? Chao, Claudio. Chao, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Gracias a todos. Gracias por la paciencia. Gracias, un millón de gracias a ti. Y Nos vemos. para tu reunión. Disculpa, ¿cuál es tu la pregunta? Sí, mira, de Colombia, mi nombre es Alberto Monsalve, te hablo de la Universidad de los Andes, en Colombia. ¿Ya? Pues lástima que Claudio se fue, pero mi pregunta iba dirigida a él porque él, en su presentación nos dio los procesos de la biblioteca en cuanto a cómo se piensa la biblioteca desde los años 70 hasta la fecha. Pero la pregunta básica mía es ¿cómo vamos a pensar la biblioteca post-COVID? ¿Cómo la vamos a pensar? ¿Cómo va a ser ese tipo de biblioteca que vamos a tener cuando pase la pandemia? ¿Vamos a seguir igual o seremos de otra forma? ¿Prestaremos otros servicios? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, yo no soy arquitecto, pero yo soy historiadora y soy director de la Biblioteca del Goethe y planificamos en los próximos 4 años un nuevo instituto en el centro de Santiago. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puede ver lo nuevo edificio? Y en verdad, bueno, y aparte de eso, yo soy súper abierta. Estoy grupo de riesgo y tengo muy fuerte asma y vive en cuarentena. Ahora la pregunta también es,
¿qué pasa, por ejemplo, si no tenemos vacuna? ¿Ya? Si no tenemos vacuna, necesitamos vivir con ese... Hay dos escenarios. Si no tenemos vacuna, yo creo que es mi solución. Necesitamos vivir con este virus y como escuchamos con mascarilla, y yo creo que un día podemos reabrir las bibliotecas y las bibliotecas que vamos a construir nuevo van a ser como el conocimiento de este virus con ventanas, con luz, menos climatización, o si hay climatización, una climatización perfecta como climatización en las salas de operaciones, en los hospitales, y allí podemos vivir. Diferente, pero necesitamos vivir, porque no podemos hacer todas las cosas en casa, nunca más reunirse, etcétera, pp. La otra solución es un poco más flexible. Eso vamos a hacer en septiembre, octubre, noviembre. Ahí vamos a tener resultados en fase 3 de diferentes farmacéuticos que producen una vacuna, pero la vacuna tampoco no es, por ejemplo, si dicen 24 de diciembre, no tenemos al 25 todo vacunado, entonces necesitamos ver cómo es la vacuna, cuáles efectos secundarios, y si está funcionando, yo voy a decir, en un año más o menos, o un año y medio, tenemos más o menos 40% de población vacunado, y ahí podemos abrir y en un año después vamos a vivir normal. Es mi teórica, pero mañana podría ser otro. No lo sé qué dice María. Yo no soy especialista en vacunas. No, pero ¿cómo vivir? ¿Cómo es el post-pandemia? Yo creo, pero eso ya es fuera de la arquitectura. Yo creo que vamos a vivir con el virus durante mucho tiempo. Ja. Simplemente. No hay una solución. Entonces tenemos que buscar las soluciones, cómo podemos convivir sin ponernos en grandes riesgos. Ya tenemos una ola de digitalización, de encuentros en línea que es fantástico. ¿Ya? Pero aparte de eso, la pregunta y después Walter es, nosotros gustamos ver en teatro, reunir, porque no podemos siempre en el parque. ¿Cómo? Sí, no todos pueden, no todos pueden, sí. ¿Ya? Sí. Walter, ¿tú quieres decir algo? Sí, o sea, yo creo que el cambio no es algo para la post-pandemia. El cambio se está haciendo ahora, todos los días. Vamos un paso adelante, 2 pasos detrás, y así el mundo está cambiando yo creo que hay que verlo como una oportunidad para las bibliotecas para repensar un poquito nuestra interacción con nuestros usuarios, los valores que estamos defendiendo, el rol que estamos jugando y que queremos jugar en la sociedad. Yo creo que esos son los tipos de reflexiones que tenemos que hacer. Y lo más importante al final es crear un ambiente seguro donde los usuarios se sienten seguros. Y eso es verdad no solo en el espacio físico, porque hemos hablado obviamente hoy del espacio físico, pero también de cómo crear un ambiente virtual seguro, porque no hay que olvidar que para mucha gente justamente ese espacio virtual no es seguro. Sí. Y ahí, ¿cuál es el rol que queremos jugar ahí como biblioteca? Y ahí el valor que estamos defendiendo es justamente esa seguridad de crear un espacio tanto virtual como físico para los usuarios, y eso es en toda su diversidad, y eso creo que es lo más bonito de las bibliotecas, que justamente eso que siempre hemos hecho, lo que sabemos hacer muy bien, que tenemos que seguir haciendo muy bien.
Entonces, mientras que reflexionamos sobre ese tipo de temas, yo creo que no hay forma de eso que eso salga mal, porque eso quiere decir que estamos pensando, viviendo el cambio que se está haciendo, que nos estamos preparando justamente para los cambios que se están haciendo en la sociedad y en el mundo que vivimos. Otras preguntas, opiniones. Había una pregunta muy al inicio de las preguntas que preguntó si preguntó por los servicios que se ofrecen en esa etapa de reapertura. Eso depende netamente de cada biblioteca, ¿ya? Porque cada biblioteca sabe qué es lo que dentro de sus dependencias, dentro de sus espacios, dentro de sus metros cuadrados y dentro de sus posibilidades de ventilación ofrecer de forma segura. Lo mínimo que tendría que ser, creo yo, es entrega de libros elegidos online y devolución de libros. Eso es como lo más básico, ¿ya? Si se permite que las personas entran y se sienten en un computador y utilicen el Internet, que en muchos lugares efectivamente es una de las funciones de las bibliotecas, eso depende si podemos ofrecer ese servicio de forma segura. Y entonces cada biblioteca, como cada biblioteca realmente es diferente, ¿ya? En su ubicación, en su cantidad de público, de visitas, en las condiciones del personal, en las actividades y servicios que ofrecen habitualmente. Entonces, cada biblioteca tiene que ver qué servicios pueden ofrecer de forma segura. Y eso, ojalá que lo ofrecen, ¿ya? Y eso depende de las dependencias, metros cuadrados, condiciones de ventilación, como lo más importante. Ok. ¿Son todos felices? ¿Tienen otras preguntas? ¿O tienen hambre? Parece. Ambas cosas. Normalmente yo voy a decir el buffet está abierto, pero estamos en pandemia. Están todos felices. Entonces, 1.000.000 de gracias otra vez a la María, el Bolívar y todos los participantes. Tienen todas informaciones cuando se me mandan un email. Y yo deseo una muy buena tarde y todos juntos vamos a solucionar el servicio a nuestros clientes si vamos a hacer una buena biblioteca. 1.000.000 de gracias y aplauso a todos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao, y estamos en contacto, ¿ya? Okay. Saludos Chao, chao. a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Chao, chao. Buenas noches. Buenas Gracias a todos. Feliz descanso. Roberto Alfredo. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Chao, chao. Chao.